No me olvido porque yo he crecido junto con manta. Con esta manta mi mamá me cargó, cargado con la mano, no. Siempre con la manta. ¿Cómo se llama esta mantita que tienes aquí? Yigya. Yigya. ¿Los colores de la yigya son del lugar de donde tú eres o es una yigya cualquiera? No, de Huancavelica. de Huancavelica. ¿Y ella va cómoda ahí? Sí. ¿Cómo se llama? Lucy. Lucy. ¿Cuánto tiempo tiene Lucy? 2 años y medio. ¿Cuántos hijos tienes tú? Ella no. ¿Hace cuánto tiempo trabaja vendiendo? 2 años. Allá en la sierra no hay plata, no hay trabajo. Tú vienes por trabajo, básicamente. Sí. ¿Y quién te enseñó a usar la manta? Mi mamá, mis abuelitas usan así. ¿Qué es lo que llevas aquí en la mantita? Guagua. Ay, es chiquitito. ¿Qué tiempo tiene? 4 meses. 4 meses. ¿Cómo se llaman estos zapatos? Estos se llaman ojotas. Está hecho de llantas inservibles, mal hechas, pero mal fabricados. Hay 2 tipos, mira. Hay 2 calidades. Este es de llanta gastada, digamos. Y este es de una llanta nueva, pero defectuosa. Llevan esto para trabajo en las chacras. A veces llevan para el colegio, duran más años que el zapateo. ¿De qué parte del Perú es usted, señora? De Huancayo. ¿Cómo se llama esta prenda? Carashmanta. Este es licra para mantearnos. O sea, yigya es la mantita, ¿no? Ajá. Y cuando se ponen así la carga, ¿cómo se llama? Es carashmanta. Carashmanta o kipi, ¿no? Bulto. Ah, bueno. Sirve para que pisar todos nuestros paquetes que tenemos. Y en el caso suyo, ¿está llevando a su bebito? Mi bebé estoy cargado. Va a salir hoy. ¿Cómo se llama el bebé? Daira Armas Gavino. Y ella ahí la acompaña en todo momento, ¿no? Sí, ahí está, feliz ella, saltando en la espalda. ¿Es su primera hija, señora? Tercero. Estos son las famosas mantas o yigyas. Cada manta es de un pueblo determinado. Es como un pequeño historial de cada pueblo. Por ejemplo, Huancayo se caracteriza por tener todos los colores porque es un valle, ¿no? Igual en la parte de Ayacucho usted verifica las pampas porque hay cantidad de pampa porque es zona minera, ¿no? Esas franjas acá al medio, claro, eso es pampa. Claro, esa es la pampa, le decimos. Huancavelica también, mira, es más sobrio. La parte de acá es modelo jauja en la económica. Acá la jauja que es más fino. La parte de acá es de puno. Puno que es la pampa ancha. La parte más colorida este es Cusco. Particularmente a mí, mi madre me ha criado con este tipo de artículos. Ella me llevaba en la espalda y yo atrás. Se confraterniza también cuando uno está atrás de la mamá, conviviendo con uno solo con la madre, ¿no? ¿De qué parte es usted, señora? Yo de Huancayo. ¿Desde qué edad se les lleva en la yigya a los bebés? Ah, desde nacido. Yo también desde nacido. Desde recién nacidito, ¿no? ¿Es su primer hijo? Segundo. Este es su segundo hijo. ¿Cuál es su nombre, señora? Josefina. ¿De qué parte es usted, Josefina? Huancavelica. ¿Cómo se gana la vida acá en Lima? Trabajando. ¿Qué es lo que usted vende? Huevito de codorniz. Y ahí lleva su bebito, me dice. A ver, ¿lo puedo ver? Sí. ¿Qué tiempo tiene él? 6 meses. ¿Y cómo anda de salud tu hijito? Estaba malito, por eso vine acá. Neumonía tenía, por eso. ¿Tu bebé estuvo con neumonía en Huancavelica? Sí, le mandaba acá para el hospital Bravo Chico. Por esa razón es que has venido acá a trabajar vendiendo los huevitos de codorniz. Sí. ¿Ya conocías Lima antes? No. ¿Primera vez que estás acá en Lima? Sí. ¿Y cómo te está yendo? Más o menos, pero por acá no dejan trabajar con los cerebros. ¿Ya has tenido problemas ya? Sí, una vez ya me han quitado, pero me han devuelto. Pero te han devuelto. Sí. ¿Y cómo está ahorita ya de salud? ¿Un poquito Ahora mejor? ya está un poquito mejor. ¿Tienes liquita? Liquida. Así para. Claro, ¿un solo color? Vamos con este. Pero esta ya no es una yigya para No es para cargar, cosas. ese es para tapar, así para la fiesta, para disfrazar. Esta es una yigya de adorno, digamos, ajá. Claro, más elegante, ¿no? O sea, acá tiene un rendible y ya se agarra para andar, para bailar. Con blanco se combina, así. Falda azul, liqueta azul, zapato negro. Todo a veces en la fiesta, todos sabemos. Tu faldita mediano no tienes así en esto. Su juego, Su conjunto. Siempre le acompaña a la señora cuando vienen a Lima a hacer las compras. Sí, pues siempre venimos los dos. Si no, también están resentidas. ¿Cuánto dices? Nomás. 24. ¿Cuál va a llevar finalmente? Nomás. ¿Ese le gustó?
No, es que siempre no me va a alcanzar. A ver, pruébeselo un poquito para ver cómo le queda. Ah, sí, por ahí va a ser. Yo foto tomarás para quisiera fotógrafo en grabación ahí. Mira pasar la hora. Va a salir famoso. ¿Le queda bien? Ajá, claro, así. ¿De qué parte son ustedes? De Ayacucho. Mira los partisanos en YouTube a la cámara, te voltear. No, sí. Vas a salir como artista. A ver. Está bien. Cuando usted fue bebita, ¿usted la cargaron en manta también? Sí, nosotros hemos crecido todo manta, pi. ¿Cuántos hijos ha tenido usted, señor? 4, 5. ¿Toditos con manta? Sí, todo con la manta. Para cargar la bebé, así se acomoda. Así. Ah, ya. ¿Ves? Para cargar la maíz o para cargar la comidita, algo que tienes, así. O sea, es otro estilo ya, ¿no? Otro estilo. Son comidas, son coca. Yo soy de Apurímac, provincia de Andahuaylas. No me olvido porque yo he crecido junto con manta. Con esta manta mi mamá me cargó.